Alcalá Día a Día. Son las 10 de la mañana y 27 minutos en la sintonía de Radio Guadaira, en la que, como cada mañana, vamos avanzando y vamos conociendo algunos detalles de la actualidad informativa de Alcalá de Guadaira. Pero como ya hicimos antes del verano, antes de esas vacaciones estivales, pues vamos recuperando diferentes espacios que formaron parte de la última etapa del programa Alcalá Día a Día en la pasada temporada. Y algunos de los interesantes, como por ejemplo el que nos habla de medicina y que realizamos o que vamos a seguir realizando cada miércoles en este punto del dial, gracias a los profesionales, magníficos profesionales del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que sufre muchos alcalareños, muchísimas personas, y sobre todo también convive con esa enfermedad muchas otras, porque además de la persona que sufre esa enfermedad, también su entorno pues lo sufre muy directamente. Hablamos del Alzheimer y hoy queremos hablar de esta enfermedad, profundizar un poco más en esta enfermedad, y lo hacemos con el doctor Juan Carlos Díaz, que es médico de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital de San Agustín. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana. Bueno, queremos profundizar un poco más en esta enfermedad que, directa o indirectamente, siempre cualquiera de nosotros, de los que escuchan la radio, pues tiene una referencia, si no directa, indirectamente. ¿Qué es el Alzheimer exactamente, doctor? ¿Qué es esa enfermedad? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de una evolución paulatina y que va avanzando. Una enfermedad que normalmente ocurre en personas a partir de los 60 años. Hay algún caso en personas más jóvenes, pero normalmente son raros y son normalmente casos ya de origen hereditario. Entonces es una enfermedad que provoca un deterioro cognitivo, provoca una demencia, que es lo que solemos conocer más coloquialmente, y lo que provoca fundamentalmente es que los pacientes van perdiendo las capacidades cognitivas normales y sobre todo la memoria. Van teniendo cada vez más lagunas de memoria y va avanzando. Doctor, usted hacía referencia de que sufren esta enfermedad principalmente personas a partir de los 60 años, pero sin embargo, como usted bien decía, cualquier persona corre el riesgo de padecerla. Por lo tanto, todo el mundo, toda la población estaría en disposición de tener esta enfermedad, ¿no? Claro, ahí el gran problema, aparte de los pacientes, los que lo padecen, es que también afecta mucho al entorno familiar. Se calcula en Estados Unidos ahora aproximadamente, que es donde hay estadísticas más recientes, hay unos 5 millones de personas afectadas actualmente. Claro, ¿qué ocurre? Que esas personas, si tenemos relación con la familia, pues los millones de personas afectadas directa o indirectamente por esta enfermedad, pues aumenta muchísimo. Y a nivel familiar, evidentemente, pues causa un problema pues bastante importante, porque son pacientes que el día a día con ellos pues se va haciendo cada vez más difícil por su situación neurológica y además de todo el tipo de problemas que van aconteciendo aparte del tema neurológico. Doctor, ¿cuáles son los signos a los que debemos estar atentos? Sobre todo mucho más aquella población que pueda tener quizás un mayor riesgo. ¿Cuándo tenemos o qué síntomas o qué señales puede dar la enfermedad para tener que estar atento a ella? Esta enfermedad, fundamentalmente el inicio, el gran signo que presenta es las pérdidas de memoria. Son pérdidas de memoria que, como estamos hablando, van increciendo, es decir, que primero son pérdidas de memoria que parece que no tienen más relevancia. Muchas veces el gran problema de esta enfermedad es que se ha infradiagnosticado porque se achacaba más al tema de la edad, de que iba por el tema de la senilidad, pues se achacaba estos problemas de memoria. Pero claro, estos problemas de memoria no se quedan en simples fallos sin más importancia. El problema es que va avanzando y llega a afectar la vida cotidiana, en el sentido de que el paciente pues la persona pierde, no sabe en un momento dado dónde ha dejado pues el coche, no sabe, incluso a veces no sabe dónde vive, se va deteriorando su vida social y su vida incluso laboral
porque no son capaces de seguir una actividad normal. Eso además a ellos les provoca que tengan sensación de que, porque realmente no saben qué es lo que les está pasando, entonces empiezan a tener también problemas incluso para comprender lo que está ocurriendo, porque muchas veces, bueno, ¿dónde he dejado yo las llaves? Alguien me las ha quitado. Entonces, claro, ya es un problema que va aumentando, y bueno, y el problema es que no se queda ahí, es decir, que ya paulatinamente en el avance de la enfermedad, pues existen ya dificultades para el uso de la palabra, tanto en hablada o escrita, a veces tienen cambio en la toma de decisiones, episodios de que en un momento dado pues pueden a lo mejor establecer una compra excesiva, o porque realmente van perdiendo también con el paso de la enfermedad ese tipo de juicios, y bueno, y sobre todo que ya al final pues hay un cambio radical tanto en la personalidad como en el humor de la persona. Uh-huh. Es importante detectarla a tiempo, empezar a detenerla lo antes posible. Esa detención precoz de la enfermedad ayudará en el futuro a ese paciente. Esa es una pregunta muy interesante y además muy importante. Es una enfermedad que hasta en un 10% de los casos se infradiagnostica, porque se achaca, como hemos hablado, a otras patologías o incluso a una evolución natural de la edad. El tema de diagnosticarla lo antes posible pues es muy importante, porque estos pacientes, aparte de un tratamiento médico, también se les puede dar un tratamiento neuropsicológico integral incluso a las familias, tener un contacto con las familias cercano y ayudarles. Entonces, se ha estudiado que cuanto antes se empiece este tipo de tratamiento, la evolución de la enfermedad es menos agresiva y menos rápida. Uh-huh. ¿Cuáles son los tratamientos que existen en estos momentos? Supongo que se habrá avanzado mucho en los últimos tiempos, se sigue estudiando profundamente esta enfermedad, pero ¿qué tratamientos hay en la actualidad, doctor, para poder combatirla? Esta enfermedad es una enfermedad que se conoce desde hace ya bastantes años. De hecho, en 1901 fue un psiquiatra, Alois Alzheimer, que es el que le dio el nombre a la enfermedad, el que detectó este tipo de patología en una paciente que él iba llevando, y evidentemente lleva muchos años de evolución. Ahora últimamente se está con estudios de resonancia, de imagen, de incluso estudios genéticos y de biomarcadores, pues tiene un tratamiento que el problema de la enfermedad, que no hay un tratamiento que la cure. En lo que es el tratamiento es sobre todo intentar que la evolución sea lo menos agresiva posible y que sea también lo más llevadera posible. Entonces hay tratamiento médico, farmacológico, con esterasa, memantina, vitamina E. Esa es una parte del tratamiento, y por otro lado hay un tratamiento neuropsicológico, de apoyo familiar y de enseñanza tanto al paciente como a los familiares, de técnicas para preservar en lo posible las funciones cognitivas el mayor tiempo posible. Uh-huh. Hacía usted referencia al principio de este espacio, que el entorno, los familiares, las personas más cercanas a quien sufre esa enfermedad, pues también, no directamente, pero sí indirectamente, pues convive con ella, ¿no? Y por lo tanto, esos propios familiares y ese entorno debe estar también preparado físicamente y psicológicamente para afrontar esta enfermedad. Porque ¿cómo afecta a todo su entorno? Y dicho de otra manera, ese entorno, ¿cómo puede ayudar a la persona que sufre la enfermedad? Bueno, evidentemente es clave. O sea, el tratamiento, el cuidador de la familia de estos pacientes, la función que tienen es clave, porque son los que en el día a día lo van a ir llevando, y pueden además pues con una guía adecuada por parte de los profesionales que lo vayan atendiendo, ayudar a que la evolución de la enfermedad también sea lo menos agresiva.
Es evidente que gran parte de los cuidadores de estos pacientes pues no son cuidadores profesionales. En estudios realizados hay un 70% de cuidadores que no son profesionales, son familias que son... Entonces, claro, ellos, este tipo, las familias, los cuidadores, necesitan también un apoyo por parte de los profesionales médicos, psicológicos y neurólogos. ¿Por qué? Porque ellos también, con el paso del tiempo, pueden verse afectados por lo que nosotros llamamos siempre un síndrome del cuidador crónico. Es decir, ten en cuenta que esto hay que llevarlo durante un tiempo largo, no tiene una cura, como hemos hablado. Lo que tenemos que hacer es llevarlo lo más organizado y lo más programado posible, y los cuidadores pues necesitan también un apoyo sanitario, porque en estudios también que se han ido haciendo en este tipo de cuidadores de estos pacientes, pues se ha visto que tienen más afecciones más frecuentes de origen muscular, enfermedades cardiovasculares, incluso problemas respiratorios y gastrointestinales derivados de de la tarea diaria con su familia, con su familiar, y además porque muchas veces cuando lleva mucho tiempo con los pacientes, pues olvidan incluso a veces el cuidarse ellos mismos, y eso nosotros los profesionales sanitarios debemos de estar encima, y aparte de cuidar al paciente que está padeciendo la enfermedad de Alzheimer, también tenemos que intentar hacer que los cuidadores, que los familiares que están al lado en el día a día conviviendo con estos pacientes en la lucha diaria, se estén cuidados, y ellos también tengan una cierta preocupación por sí mismos, intenten también pues tenerse en cuenta y vivir lo más, por lo menos tener un control de todas sus vivencias y todas sus patologías. Uh-huh. Están pendientes los propios profesionales, como usted decía. Existen también otros colectivos como asociaciones, entidades que también pues apoyan, colaboran y participan un poco en la ayuda que pueda necesitar ese propio entorno. Es bueno que acudan, que se sientan protegidos, que por lo menos que se intenten hacer fuerte ante la enfermedad, todos en ese entorno, y sobre todo también el propio paciente. Sí, eso es clave porque, como hemos hablado, es una enfermedad que va avanzando, es una enfermedad que no existe una cura, que lo que podemos hacer es ir controlando, intentar que avance lo menos posible y que la calidad de vida sea la mejor posible. Evidentemente, en ese estadio de enfermedad es fundamental que haya un apoyo tanto del médico de cabecera, el médico de familia del paciente, que es el que conoce efectivamente tanto al paciente como a los familiares, médico internista, el neurólogo, el psicólogo es muy importante también, porque hay que dar un apoyo también tanto al paciente como a los familiares. Es clave. De hecho, como usted bien dice, hay asociaciones. Precisamente el día 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer, y bueno, hay que enfocalizarlo desde ese punto de vista y evidentemente prestar ayuda tanto al paciente como a los familiares. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Ante cualquier duda, ante cualquier mínima duda, lo más rápido a un profesional, ¿no? Para confirmar si sufre o no una posible enfermedad, como la de Alzheimer, que es difícil desde un principio detectar, pero que sí tiene algunos síntomas, como usted nos ha contado, que bueno, pues puedan dar una idea de si sufre esta enfermedad, ¿no? Sí, es clave. Además, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, una historia de lo que está ocurriendo con el paciente, de lo que está viviendo, es lo que nos da la guía para saber que está iniciándose esta enfermedad. Pues don Juan Carlos Díaz, médico de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, quien hoy nos ha acompañado para hablarnos del Alzheimer, que bueno, pues es una enfermedad, como decimos, que sufre muchísimas personas, pero no solamente la propia persona que sufre esa enfermedad, sino también su entorno indirectamente también lo sufre de una manera muy agresiva. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en la sintonía de Radio Guadaira. Muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre este problema. Un saludo y muy buenos días. Gracias. Bueno, pues muy interesante, desde luego, las palabras del doctor, que nos habla sobre un problema importante, una enfermedad importante que sufre muchísimas personas y que hoy queríamos hablar aquí en la sintonía de Radio Guadaira. 10:41. Esto es la radio pública de Alcalá de Guadaira. No se vayan. Alcalá Día a Día.